Buenos días, mi nombre es Isabel Risan y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días, ratoncillos y ratoncillas, bienvenidos al viernes, a un día más en mi canal. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí, tanto nuevos como antiguos, que estáis aquí desde los primeros días del canal. Muchísimas gracias por ello. Gracias a los que me dejáis los likes, los que hacéis la visualización completa del vídeo, muchísimas gracias. Bueno, pues hoy nos vamos a ir con un autor que ya he presentado, con lo cual no lo voy a volver a presentar, es Edgar Allan Poe. Sabéis que lo presenté en Cuentos de Imaginación y Misterio, pero hoy traigo otra obra suya que me ha encantado, así que nos vamos ya con la obra. Hoy traigo a Poe, edición anotada. Ya conocéis esta editorial, es la editorial Akal, y Akal recopila no solamente casi todas las obras de Poe, sus relatos cortos, sino también algunos de sus poemas. Así como nos va contando un poquito sobre la vida de Poe y va analizando estas obras en los márgenes. Un momentito, voy a abrirlo. Estas son las obras, los relatos, los poemas, y aquí va analizándote esos poemas y te va contando va analizando los pensamientos de Poe conforme los iba escribiendo y también sus vivencias personales que deja reflejadas en estas obras y en estas poesías. Bueno, pues como digo, yo ya dejé mi opinión sobre los relatos de Poe, sobre las obras de Poe, en Cuentos de Imaginación y Misterio. Lo dejaré al finalizar el vídeo por aquí abajo para que, por si queréis echarle un vistazo. Entonces, lo que sí me ha asombrado mucho es que aquí había relatos y poemas que yo no conocía. Y la verdad es que estos poemas y estos relatos me han dejado muchas veces sin saber qué decir, sin palabras. Pero antes que nada, como sabéis, últimamente estoy dando una de cal y otra de arena, y la editorial Akal no va a ser distinta. Me he llevado una desilusión con respecto a las ediciones, a las anotaciones que hay en esta obra. ¿Por qué? Porque es cierto que hace referencia a Poe. Lo que yo he encontrado de distinto, por ejemplo, entre Frankenstein anotado, que también lo puse en su momento, lo presenté en su momento, Historias fantasmales, que también la presenté, es que en estas dos obras que digo, se ve mucho la sociedad de la época en la que los escritores tuvieron que desenvolverse. Por ejemplo, en Frankenstein anotado, pues nos cuenta muchas cosas de la vida de Mary Shelley, pero también nos cuenta la mentalidad de la época, los avances tecnológicos que había, por qué se inventó Frankenstein, no solamente en la casa donde estuvieron, que muchos escritores como Lord Byron o Polidori escribieron sus novelas, sino que también te cuenta por qué había esa obsesión con la electricidad. Y es que estaban en una época donde se estaban dando los pasos para saber, para estudiar más la electricidad. Entonces todo eso se deja reflejado en esa época y es lo que Frankenstein anotado, por ejemplo, nos deja también reflejado. Eso es lo que echo de menos en este Poe anotado, que sobre todo nos habla de la vida de Poe, pero no nos habla de la época que le tocó vivir. Y de hecho, pasa por alto, que a mí me hubiera gustado que se hubiera dejado reflejado, una de las teorías de por qué, en qué circunstancias murió Poe. Y es que antes, por lo visto,
a gente casi desahuciada o que no tenía dónde ir, se le compraban sus votos. Y posiblemente una de las teorías dice que Poe fuera primero, que tampoco hubiera costado mucho trabajo, pero que primero lo emborracharan y después lo llevaran a votar, que por eso sería por lo que tendrían unas ropas tan distintas cuando se lo encontraron ya en estado comatoso. También echa por tierra mucha de esa imagen que tenemos de Poe, de un hombre adicto a todo. Y eso también nos lo explica aquí. Y todos los enemigos que tuvo que hicieron que esta imagen perdurara hasta nuestros días. Otra cosa que me gustó mucho es que también al hablar de su obra, de su vida, también deja huellas a seguir de las lecturas que hacía el autor, de las lecturas que hacía Poe, en los estudios en los que se inspiró para crear sus obras. Y eso sí me ha gustado, pero esta es la gran diferencia, el estudio de la sociedad en la que vivió Poe, que no se ha dejado tan bien reflejado como por ejemplo en Frankenstein anotado. Dicho esto, Poe va asombrándome cada vez que lo leo de nuevo, porque, a ver, con la edad, con las experiencias que tenemos en la vida, también las lecturas que vamos haciendo van cambiando. Quiero decir, van cambiando porque a lo mejor nos derivamos por otra rama de la literatura, pero a lo que hago referencia es que cuando tú lees una obra en una edad y la relees años más tarde, las percepciones cambian, a veces para bien, a veces para mal. A veces algo que nos ha gustado mucho ya no nos gusta tanto y otras cosas que habían pasado sin pena ni gloria, pues ahora calan mucho más profundo en nosotros. Y eso también es porque afortunadamente no somos estáticos, el ser humano va cambiando a lo largo de su vida. Leer a Poe en esta etapa de mi vida para mí ha sido mucho más terrorífico que cuando lo leí siendo un adolescente. Han cambiado mi perspectiva sobre los personajes que presenta, ha cambiado mi forma de sentir esa lectura. Por ejemplo, algo que me chocó mucho fue la relectura de La casa Usher. La he leído con esta 3 veces, pues en ninguna de las 2 anteriores me ha provocado la sensación que he tenido ahora. A mí, cuando aparece esa mujer, no voy a dar muchos más datos, pues me recorrió un escalofrío. Ahora a mí el escalofrío que me recorre es el hecho de que el hermano de esta mujer se daba cuenta de todo y no hizo nada. No hizo nada por ella. Al contrario. Y eso es esa maldad o esa, no sé cómo llamarlo, maldad o ese terror ¿a qué? Ese terror a todo, a uno mismo, a los demás, es que te impide hacer las cosas que tienes que hacer. Eso es que no quiero desvelar nada, pero eso es lo que me aterroriza realmente. El hecho de saber y no hacer nada. Yo creo que es el tomar plena conciencia de lo oculto, lo oscuro, la maldad. Y ya no solamente la maldad, es al grado que puede llegar una mente torturada. Eso es quizás lo que mis vivencias o mi experiencia en la vida me han dado, ese conocimiento más profundo y más terrorífico, con lo cual la lectura que he hecho ahora de Poe es totalmente distinta a las que hice años atrás. Además, como he dicho antes, hay lecturas que yo no conocía. Poe me ha asombrado en su faceta de decorador artístico de interiores. Tiene un relato que es La filosofía del mueble, que nos hace un recorrido minucioso sobre el buen gusto de decorar una casa y la arrogancia que tienen ciertas clases sociales que en aquella época serían conocidos como los nuevos ricos, que jamás tuvieron nada y que al llegar a cierta fortuna pues quieren suplir todas las carencias que tuvieron y además quieren demostrar que tienen buen gusto consiguiendo totalmente lo contrario. Y que esto lo único que demuestra es soberbia y desprecio hacia quienes antes de que ellos fueran
nuevos ricos o incluso ya siendo nuevos ricos, la antigua sociedad rica pues los miraba por encima del hombro y con desprecio o condescendencia. Otra obra que me ha asombrado mucho es el poema Ulalume, que ha dejado en shock a muchísimos estudiosos de Poe. Durante muchísimo tiempo, desde que se escribió, sus amigos, sus contemporáneos no entendían el poema de Poe, de hecho así lo dejan reflejado, este Ulalume, y a día de hoy hay controversias sobre lo que este poema puede significar. Desde mi humilde opinión, Ulalume es un ejemplo muy claro de lo que es la escritura automática. ¿Y qué es la escritura automática? Es un tipo de escritura muy difícil porque es poner un papel delante y empezar a escribir sin pensar. Hay que intentar alejar todo pensamiento posible. Es una especie de meditación, pero escribiendo, para que salga todo lo que hay en el subconsciente. Un ejemplo de esto es la película de los poetas, el Club de los Poetas Muertos, que hay una escena donde el profesor saca a un alumno que es muy tímido para que recite un poema en la clase. Este alumno no tiene el poema escrito y el profesor lo que hace en ese momento es atosigarlo para que salga ese poema, para que no piense, para que diga lo primero que se le pase por la cabeza, que no piense. Y al final el alumno termina sacando un poema, termina haciendo lo que el profesor estaba buscando. Esa es una especie, no es escritura automática, pero sería una especie de lo que se hace en la escritura automática. Ulalume para mí es esa escritura automática. Creo que Poe se sentó y dejó volar a la pluma sin pensar. Lo que saldría sería muy distinto a lo que encontramos, porque es cierto que el poema está elaborado, el poema tiene una musicalidad, con lo cual seguramente tras escribir todo esto, quedándose con las ideas principales sin cambiarlas mucho, al final saldría ese poema retocado. Pero es cierto que cuando se lee es muy difícil entender el poema. Yo creo que él es eso, hizo una escritura automática y salió todo lo que pensaba, todo lo que guardaba su alma. Hay que tener en cuenta que Poe pasó durante toda su vida por muchísimas pérdidas sentimentales, su madre, sus mujeres. Entonces, de alguna forma, esto lo deja ahí reflejado. Para mí, Ulalume es el viaje del alma de Poe, de su subconsciente, de su psique, si queremos llamarlo así. Además que él lo repite algunas veces, el psique, en este poema. Sea como sea, aunque no me haya gustado el análisis que se hace de Poe y su mundo tanto como me gustó el de Frankenstein y el de su autora, esto es una delicia leerlo, tiene ilustraciones, tiene fotografías. Algunas curiosidades, por ejemplo, hay quien le encanta Sherlock Holmes, pues antes que Sherlock Holmes fue Dupin con su asesinato en la calle Morgue. Después habría varias aventuras más de Dupin porque a la gente le gustó tanto que se aficionaron a este género de literatura y fue el pionero en las historias detectivescas. De hecho, cuando se lee a Dupin se ve que ya hay un boceto para el Sherlock Holmes, porque Dupin al final se hace con un amigo que es el narrador y que hace de Watson, con lo cual Sherlock Holmes posiblemente se basó en el detective Dupin, que fue invención de Poe. Por cierto, que los asesinatos de la calle Morgue estuvieron a punto de desaparecer porque en un primer momento se tiraron a la basura y fue un aprendiz el que lo recogió de la papelera y preguntó si se lo podían quedar. Le dijeron que sí, se lo quedó, y de ahí pues que este manuscrito no se perdiera. El propio Stevenson, autor de La Isla del Tesoro, dijo que le debía algo a Poe y su Escarabajo de Oro, sin duda también una de las primeras novelas de piratas de este estilo que se llevó a concurso. Y una historia que me encantó mucho, que es la primera vez que he leído, que no sabía que era de Poe ni la había leído nunca, es Hop Frog. Si os gustó el cumpleaños de la infanta de Oscar Wilde,
Hop Frog os va a encantar. Es una aventura gótica y que causa terror, pero también es difícil no ponerse de parte de Hop Frog. Ratoncillos, esta es mi recomendación. Poe anotado, edición anotada. Si os ha gustado el vídeo, un like, suscribíos que es gratuito. Nos vemos aquí el lunes. Pasad un feliz fin de semana, sed muy felices y leed todo lo que podáis.